nuestra mente, a nuestra alma, a nuestro espíritu, para que podamos, Señor amado, así, Señor bendito, agradar tu corazón y poder, Señor, dejar todo aquello que a ti no te agrada y hacer, Señor, conforme a tu gracia y tu misericordia. Estaremos leyendo tu palabra, Padre eterno, honrándote primeramente a ti, mi Dios eterno, honrando a tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y honrando a tu precioso y santo Espíritu, pidiéndote, Señor, una vez más, que sea tu Espíritu Santo que nos convenza de todo pecado, de todo juicio, de toda justicia, y así, Señor, vivir en paz y en santidad, Señor, delante de tu presencia, y así, Señor, con todos aquellos que nos rodean. Te lo pedimos, Padre eterno, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, precioso y santo Espíritu de Dios. Aleluya, amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Sabe, una de las cosas que el Señor nos permite ya hoy en este tiempo es finalizar, hermanos, casi finalizando un año más. Un año más, hermanos, donde pudimos hacer muchas cosas. Donde pudimos, hermanos, desarrollarnos y proyectarnos aquello que a nosotros, hermanos, en nuestro corazón era, hermanos, los deseos, los deleites de nuestro corazón, conforme a las riquezas de gloria en el Señor. Pero sabe, una de las cosas es, hermanos, de que gracias a Dios podemos decir, hermanos, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Porque yo a usted lo miro bien, ya a usted lo miro completito, yo a usted lo miro aunque con su cara un poquito arrugadita, por estar tal vez enojado, pero yo sé que usted está contento. Y hasta aquí Dios hoy nos ha guardado. Y el Señor, hermanos, en su infinita misericordia, nos está proyectando para que el próximo año, si el Señor nos permite la vida, el próximo año a estas fechas, volvamos a decir, hasta aquí me ha guardado Jehová. Entonces el Señor, hermanos, tiene un plan perfecto con nosotros. Cuando nosotros vemos esto, hermanos, tenemos que, comenzar a proyectarnos a que el próximo año nos va a ir bien. Que si en este año, hermanos, nos fue un poco mal, pidámosle al Señor que todo aquello que estuvo mal en este año, que nosotros mismos con nuestras manos elaboramos, el próximo año no sea así. Entonces comencemos, hermanos, a dejar, el año se está terminando, y juntamente con este año dejemos todo lo malo que hicimos. No sigamos cargando con aquello que aún todavía nos aqueja, con aquello que aún todavía, hermanos, nos acusa, cuando el Señor, hermanos, por su preciosa sangre ya nos ha limpiado de todo aquello con lo que el enemigo en algún momento nos quiso, hermanos, destruir y apartar del camino de Dios. Entonces, hermanos, tenemos que venir y cerrar cualquier puerta que usted y yo abrimos en este año que está finalizando. Esas puertas, malas puertas, que nos han traído dificultad, que nos han traído, hermanos, de alguna forma que estemos tristes, acongojados, que estemos emproblemados, debemos, hermanos, cerrar esas puertas. No entremos a un nuevo tiempo con esas puertas abiertas, porque sabe que lo que sucede de que día con día, hermanos, cada puerta de maldad, cada puerta, hermanos, que nos afecta, que nosotros mismos abrimos, nos va a ir destruyendo poco a poco, y eso va generando, hermanos, que se vaya haciendo un ciclo, hermanos. Un ciclo, así como usted mira de que, hermanos, aunque ahora ya han cambiado mucho los tiempos, ¿verdad que sí? Porque en este tiempo, hermanos, aquí, me imagino que aquí en México y también en toda Latinoamérica era frío, más ahora hay frío, hay calor, hay frío, hay calor. No, hermanos, el clima está un poco loco, digamos. Pero el punto es de que hay, hermanos, ciclos que se repiten. Y cuando usted y yo, hermanos, abrimos una puerta que no es una puerta abierta por el Señor, porque se recordará usted que el Señor dice que Él abre puertas y cierra puertas. Pero a veces nosotros, hermanos, en nuestra forma de pensar, abrimos puertas. Y a veces esas puertas que abrimos no son buenas puertas, sino que abrimos puertas, hermanos, de iniquidad, de pecado, de maldad. Y esas puertas, hermanos, se vuelven un ciclo. Mira a lo que lo quiero llevar con esto. De que si usted en este año, hermanos, o yo en este año, abrimos puertas de iniquidad, puertas que el Señor, hermanos, no nos mandó a abrir. Y si hoy no cerramos esas puertas, se van a volver un ciclo que nos van a seguir hasta el próximo año. Y si el próximo año no se cierran, nos van a estar siguiendo. ¿Y sabe qué es lo más tremendo de esto? De que esos ciclos, un ciclo tiene un inicio, pero no tiene un final.
porque va siendo un ciclo. Póngase un círculo, que va siendo, hermanos, día con día un círculo. Y si nosotros no cerramos, hermanos, esos círculos, esas puertas, no solo nos van a afectar a nosotros, sino que van a afectar a nuestra familia. Que lo que usted haga de mal, recuérdese que la palabra del Señor dice que lo que sembramos, eso cosechamos. Y no solo nosotros, sino que también, hermanos, aquellos que nosotros amamos. Entonces, cuando nosotros, hermanos, no cerramos esos ciclos, van a seguir, hermanos, van a seguir esos ciclos, hasta que usted y yo digamos, hasta aquí nomás. Ya este ciclo yo lo dejo olvidado en este año que está pasando y comienzo una nueva etapa en el nuevo año que el Señor nos está dando. Pero somos nosotros, hermanos, somos nosotros, si queremos nosotros cerrar esas puertas y esos ciclos. Mire, hoy es, hermanos, el tiempo en nuestra vida que tenemos que cerrar todo aquello que nos ha venido afectando de una forma, que ha venido afectando a nuestra familia. Porque mire, cuando usted y yo hacemos algo malo, no es que sea bueno, pero ¿qué sería una diferencia de que solo nosotros fuéramos afectados, que a solo nosotros nos pasaran las cosas? Pero no nos pasan solo a nosotros, sino que cuando nosotros hacemos algo, hermanos, fuera de la voluntad de Dios, nos afecta a nosotros, pero también afecta, hermanos, a los que están con nosotros. Por eso es necesario que nosotros, hermanos, en este tiempo cerremos cualquier ciclo que hayamos abierto que no fuera, hermanos, conforme a la voluntad del Señor. Entonces, en esta noche, hermanos, yo quiero compartir con ustedes el tema cerrando ciclos. Hoy es el tiempo perfecto que el Señor nos está dando para cerrar ciclos, para cerrar todo aquello, hermanos, que el Señor de alguna forma, hermanos, le desagrada a Él. Entonces, acompáñenme al primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 17 al 18. Y mire cómo es que se comienzan a abrir los ciclos. Cómo es que comenzamos, hermanos, a experimentar ciclos que el Señor, hermanos, no ha abierto. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 17 al 18. ¿Lo tiene? Y dice así: y Samuel dijo, no es verdad que aunque eras pequeño a tus propios ojos, fuiste nombrado jefe de las tribus de Israel, y el Señor te ungió rey sobre Israel, y el Señor te envió en una misión, y dijo, ve y destruye por completo a los pecadores, los amalecitas, y lucha contra ellos hasta que sean exterminados. Yo se lo leí en la Biblia de las Américas, y es poca la diferencia que tienen las demás versiones. Pero miren lo tremendo de esto, que aquí, hermanos, Samuel, hermanos, el profeta Samuel, hablándole, hermanos, a Saúl se le encomendó, hermanos, una misión. ¿Se dio cuenta cuál era la misión? Yo sé que usted ya lo ha leído también. En este momento, hermanos, Saúl dice de que para él, hermanos, de alguna forma, él creía de que él nunca iba a hacer algo en la vida. Pero mire lo tremendo de esto que Samuel le dice, aunque tú decías a tus ojos que no eras alguien, a ti te mandaron, te llamaron y te nombraron. Ahora mire lo importante de esto. A Saúl, hermanos, Saúl no fue con Samuel, le dijo, aquí estoy yo, Samuel, para ser el rey de Israel. No, sino que Saúl, hermanos, tenía tan baja autoestima que él decía, yo no voy a ser nadie en mi vida. Pero había un plan perfecto de Dios para la vida de Saúl, y el Señor ya le había puesto el ojo a Saúl. A veces, hermanos, nosotros decimos que no vamos a hacer algo en la vida, y el Señor ya nos tiene puesto su ojo para que nosotros tengamos, hermanos, el desarrollar, así como Saúl, de alguna forma, un ministerio. Pero mire lo tremendo de esto y lo importante de esto, que entonces Saúl, hermanos, el Señor ya tenía un plan perfecto con Saúl. Hermanos, lo manda a llamar y entonces, hermanos, lo nombra. Y entonces el Señor le dice, ¿sabes qué? Tú vas a ser el rey de Israel y más. Y miren lo tremendo de esto, que lo llama, lo nombra y aún, lo más precioso, que lo unge. Porque se recordará usted de que, hermanos, Samuel unge al rey Saúl como rey. Entonces, hermanos, él tenía esas características de un siervo de Dios. Pero miren lo tremendo de esto. ¿Y por qué le digo que es necesario que todo ciclo que hemos abierto sea cerrado hoy? No mañana, sino que hoy.
Porque entonces, hermanos, a Samuel viene con Saúl y le dice, ¿sabes qué? El Señor te envió en una misión. El Señor le dio una orden, hermanos, a Saúl. Él siendo ungido, él siendo un hijo de Dios, él siendo un rey, él siendo, hermanos, llamado y enviado, tenía una misión. ¿Y cuál era esa misión? Que fuera, hermanos, a la tierra de los amalecitas y que exterminara a todo amalecita. Uy, qué cruel. Pero usted se recordará en la historia cuando vemos, hermanos, cómo los amalecitas también, hermanos, de la descendencia, toda la gente de Amalec le hizo la vida también imposible al pueblo de Israel. Y recuérdense que el que se mete con el pueblo de Israel tiene que tener mucho cuidado. Por eso el Señor dice, ay de aquel que toque a uno de mis pequeñitos. Y eso no solo está hablando para la nación de Israel, hermanos, como nación, sino que está hablando también, hermanos, para la iglesia como un Israel espiritual. Pero el punto es, hermanos, de que entonces a Saúl se le dio una misión, y era que fuera a exterminar a todos los amalecitas. Cuando nosotros vemos, hermanos, Amalec es, hermanos, un acérrimo enemigo de Dios. Entonces cuando el Señor le dice aquí a Saúl, ve y extermina a todos los amalecitas, es extermina a todos mis enemigos. Extermina el pecado. Porque el Señor, hermanos, dice de que el que se convierte al mundo, al pecado, automáticamente se convierte enemigo de él. Entonces, hermanos, el Señor le estaba diciendo aquí a Saúl, extermina todo el pecado. Esa, hermanos, es la misión que usted y yo tenemos, de exterminar todo pecado. Así como el Señor mandó a Saúl a exterminar a toda esa gente de Amalec, nosotros, hermanos, tenemos la misión de exterminar todo pecado. Pero miren lo tremendo de esto, que cuando vemos, hermanos, que el Señor manda en contra a Saúl, en contra de los amalecitas, era porque el Señor quería exterminar a los enemigos de Israel. Y el pecado, hermanos, es un enemigo de un cristiano. ¿Por qué? Porque usted y yo, como hijos de Dios, como personas en el mundo, día con día estamos peleando contra el pecado. ¿O no pelea usted contra el pecado, hermano? ¿Verdad que sí peleamos contra el pecado todo el día, en todo momento? Cuando en un momento dado usted se quiere molestar y quiere usted comenzar a hablar palabras que usted sabe que hablaba antes, usted se detiene. ¿Verdad que sí? ¿O las dice, hermano? ¿Verdad que ya no las dice? ¿Por qué? Porque usted está peleando, usted está batallando en contra de la carne, en contra de los deleites que antes tan fácil que era, ¿verdad? Cuando nos hacían daño, decir una palabra, hermanos, lanzar una palabra mal dicha. Pero ahora no. Ahora, hermanos, nosotros tenemos una misión y es exterminar a la malecita que aún vive en nosotros. ¿Y qué es esta? La carne. Pero entonces, hermanos, Saúl es enviado. Pero mire lo tremendo de esto. Siempre ahí en el libro de Primera de Samuel. Solo baje sus ojitos ahora al versículo 19. Leímos el 17 y el 18. Ahora mire lo que dice el versículo 19. Versículo 19 dice: ¿por qué, pues, no obedeciste la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor? Mire qué tremendo. El Señor, hermanos, aquí estaba hablándole a Saúl que qué había hecho. Que si ustedes se recordarán, hermanos, en el momento que Saúl va, Saúl no había matado a los amalecitas, a todos. Dios es Dios. Y para Él, hermanos, no hay nada encubierto en la tierra, ni en la tierra ni fuera de la tierra, porque Él es Dios y todo lo sabe. Pero sabe Dios lo que quiere, hermanos, para nuestras vidas es que nosotros comencemos verdaderamente a amarlo en espíritu y en verdad y ser obedientes. Saúl, hermanos, comenzó a abrir ese círculo, hermanos, de maldición para él, y no solo para él, sino también para su familia, por desobediente. Porque él, hermanos, en vez de buscar la bendición, ¿qué fue lo que hizo? Dice que se lanzó sobre el botín y hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Pero quiero llevarlo un poquito más rápido con esto. Que el Señor, hermanos, de alguna forma, el Señor quiere que nosotros, hermanos, seamos personas que verdaderamente lo amemos
pero con un corazón delante de su presencia. Sigue diciendo, hermanos, en primer libro de Samuel. Ahora bajen sus ojitos al versículo 22. Y mire lo que Samuel, hermanos, sigue diciéndole a Saúl. Luego, hermanos, de que Samuel le dice, hermanos, y confronta a Saúl por lo que había hecho. Entonces, hermanos, Samuel le dice, y Samuel dijo, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y en sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Mire qué tremendo. Al final, hermanos, lo que el Señor nos pide no es que nos sacrifiquemos así como mucha gente, como muchas religiones en el mundo hacen. Y mayormente para los días, hermanos, de aquellos de Semana Santa, usted se ha dado cuenta de que la gente, hermanos, comienza a hacer cosas en sus religiones, cosas que a Dios, hermanos, verdaderamente no le agradan. ¿Sabe cómo? Como cuando, hermanos, Elías tuvo el confrontamiento con aquellos 850, hermanos, falsos profetas de Baal y Acera. ¿Se recordarán ustedes qué hacían esos falsos profetas? Ellos, hermanos, se lapidaban, ellos se golpeaban, ellos dice que se rajaban, hermanos, con cuchillos, con lanzas, ellos se hacían daño. ¿Y será de que ahí el Señor les contestó? No. En primer lugar, es algo que el Señor no le agrada. Y en segundo lugar, ellos estaban, hermanos, invocando un Dios falso. Entonces, hermanos, aquí Samuel le dice a Saúl, ¿sabes qué? Aunque hagas muchos sacrificios, el Señor no está contento, porque el Señor te mandó a obedecer. Mire qué tremendo y qué delicado es esto. De que cuando nosotros, hermanos, nos dedicamos a hacer la voluntad de Dios, tenemos que poner primeramente nuestro corazón a hacer la voluntad del Señor. Mas Saúl, hermanos, no lo hizo así, sino que él en un momento dado, él le dijo a Samuel, ¿sabes qué? Yo fui y maté a todos los amalecitas, pero no le había dicho a Samuel, de que había, hermanos, tomado a las mujeres y las había llevado con él. Que él, hermanos, había tomado, hermanos, lo mejor del ganado y lo había llevado con él. Pero mire lo tremendo de esto. De que entonces cuando Samuel, hermanos, llega con Saúl, Samuel comienza a escuchar, hermanos, mugidos de vacas, comienza a escuchar a los corderos y le dice, ¿y qué es esto que oigo? Mire lo tremendo de esto. Y Saúl, hermano, le dice, ¿sabes qué? Yo no tuve la culpa. Yo fui a hacer lo que tenía que hacer, pero el pueblo fue el que tomó todo esto, todo este botín y lo trajo. ¿Será que así era? ¿Quién iba encargado, hermanos, del pueblo de Israel? Saúl. Saúl, hermanos, era el que iba encargado del pueblo de Israel. Entonces el que mandaba hacer todo lo que tenía que hacer era, hermano, Saúl. Pero él quiso, hermanos, quiso lavarse las manos, quiso salir, hermanos, de alguna forma librado de esa situación, mas el Señor conocía la verdad. ¿Y qué pasó? Miren lo tremendo de esto. Vaya conmigo ahora, hermanos, al segundo libro de Samuel, porque esto, hermanos, no queda ahí. Esto, hermanos, no queda solo con esta situación que Saúl, hermanos, comenzó a provocar. Y ahora les quiero mostrar qué fue lo que pasó en el momento que Saúl abrió, hermanos, este círculo de maldición. Segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo 8 al 10. ¿Lo tiene? Dice así el segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo 8 al 10. Y él me dijo, ¿quién eres? Y le respondí, soy amalecita. Entonces él me dijo, te ruego que te pongas junto a mí y me mates, pues la agonía se ha apoderado de mí, porque todavía estoy con vida. Versículo 10 dice, me puse pues junto a él y lo maté, porque yo sabía que él no podía vivir después de haber caído. Tomé la corona que estaba en su cabeza y la pulsera que estaba en su brazo, y los he traído aquí a mi Señor. Aquí es el punto, hermanos, de la situación que en un momento dado Saúl hizo. Aquí está hablando de Saúl. Quien le hablaba a este amalecita era Saúl. Usted se recordará de que en un momento dado Saúl, hermanos, con sus hijos enfrentan a los filisteos, y en un momento dado los filisteos comienzan, hermanos, a tomar ventaja del pueblo de Israel. Entonces en ese momento, hermanos, dice de que Saúl es, hermanos, de alguna forma herido. Mire lo tremendo de esto.
En el momento que, hermanos, en el momento que Saúl estaba ahí tirado, ya casi agonizando, ya para morir, él no quería, hermanos, que viniera un filisteo y lo exterminara. Porque ustedes recordarán también que los filisteos, hermanos, son enemigos de Israel. En ese momento, hermanos, se aparece un varón, un hombre, y entonces, hermanos, en el momento que Saúl está ya casi muriendo, le dice, ¿sabes qué? Termíname de matar. Entonces este hombre lo hace. Y luego este varón amalecita va con David y le va a contar todo lo que aconteció con Saúl y sus hijos. Y le comienza a contar esto. Y le dice, yo, parafraseando la palabra, siendo un amalecita, maté a Saúl. Mire qué tremendo. ¿A qué habían enviado, hermanos, a Saúl? Cuando el Señor, hermanos, viene y lo reprende por medio de Samuel. ¿A qué lo enviaron? ¿Cuál era la misión? Matar a todos los amalecitas. Mire lo tremendo y lo delicado de esto. Pero como Saúl, hermano, desobedeció la voz de Dios, aquellos que él no exterminó, lo terminaron matando a él. Ahora apliquemos esto a la iglesia o a nosotros. Si usted y yo, teniendo una misión de exterminar todo lo que a Dios no le agrada en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, no le estoy diciendo que tengamos que matar a alguien, no. Porque no voy a decir es que el pastor dijo que tengo que exterminar a todo el pecado del mundo, a todo el pecado de la iglesia, a todo el pecado de mi casa. No. Sino que estoy hablando espiritualmente. Exterminar todo aquello que a Dios no le agrada. Ay, tan bonito este ángel que tengo ahí en la puerta de mi casa. ¿Será que ese ángel verdaderamente, una estatua, un monumento, dijeron por aquí, ¿verdad? Una estatua o una estuata, como dice alguien por aquí, ¿verdad? ¿Será de que eso, hermanos, es algo que a Dios le agrada o es la misión que Dios nos mandó a hacer? Mire, lastimosamente siempre resalta y viene, hermano, lo de la Navidad. Ay, tan bonito el arbolito, y entre más lucecitas tenga y entre más sea más grande el nacimiento, qué bonito. ¿No será de que ese es un amalecita que nos ha venido o que viene, hermanos, en las genealogías o en las descendencias de los cristianos que vienen, hermanos, trayendo una maldición, trayendo algo que a Dios no le agrada? Porque Dios, hermanos, mandó a exterminar todo lo que era amalecita, todo lo que era en contra de lo que Él, hermanos, a Él le agrada. Y si usted y yo no exterminamos todo eso, hay algo, hermanos, que nos está haciendo que ese círculo vicioso, ese círculo de destrucción vuelva nuevamente. Porque mire, ¿por qué es que vemos, hermanos, mucha gente cristiana evangélica de que hoy está triste? Si se recuerdan ustedes lo que les dije cuando comencé a hablar, que nosotros tenemos que estar alegres, contentos en cualquier situación que estemos, porque así lo dice la palabra de Dios. Hay pastores que usted no sabe lo que yo estoy viviendo. Sí, pero usted tampoco sabe lo que yo estoy viviendo. Entonces estamos parejos. Porque tal vez puede ser que lo que yo estoy viviendo es más tremendo de lo que usted está viviendo. Ay, mire, pastor, es que me quebré una uña. Y ese es mi gran dolor. Entonces, tampoco le estoy diciendo de que yo estoy viviendo dificultades. No, gracias a Dios el Señor, hermano, nos lleva de victoria en victoria. Pero mire lo tremendo de esto. Que a veces, hermanos, a veces no dejamos cosas que el Señor nos está diciendo, extermínalas, quítalas. ¿O no le ha pasado a usted en alguna vez? Que yo lo he oído, me han contado. Y es que fíjate de que mi celular, de repente yo lo tenía así y se me cayó y se despedazó. Y ya no funciona más, la pantalla se le destruyó, ya no funciona mi celular. ¿No será de que su celular lo estaba usted utilizando para algo donde estaba metiendo amalecitas? ¿O donde tenía amalecitas? Y por eso el Señor dijo, te estoy diciendo, te estoy ordenando que no uses lo que te estoy dando para bendición y tú lo estás utilizando para maldición. ¿Sabes qué? Mejor te lo quito. Porque así es la situación a veces. A veces, hermanos, son tan tremendas las situaciones que vivimos que el Señor tiene que actuar de una forma drástica para que nosotros comprendamos.
Ay, pastor, es que mire, estaba mi plasma de 45 pulgadas y yo no sé, ni tembló ni nada, se cayó y se quebró. ¿No será que estamos usando lo que Dios nos está dando o lo que Dios nos ha dado para hacer lo que a Dios no le agrada? Ay, pastor, mire, es que mi carro estaba muy bien, mi carro estaba bien, estaba muy bonito, no tenía ningún desperfecto y ahora mire, ya no arranca. ¿No será que estamos utilizando lo que el Señor nos da para hacer algo malo? Cuando nosotros vemos, hermanos, a este Saúl, de que él fue exterminado por un amalecita, cuando el Señor le dijo, extermínalo, no dejes a ninguno. ¿Por qué? Porque esto va a comenzar a ser un ciclo. Donde tú comenzaste y no terminaste, ahí va a comenzar a haber un ciclo que va a dar vueltas y va a dar vueltas hasta que tú mismo que comenzaste, termines ese ciclo. ¿No será de que en algún momento, hermanos, alguien de nuestra familia comenzó un ciclo y usted dice, pastor, pero es que a mí me pasan cosas que yo no sé, no me explico por qué, que yo nunca puedo tener un sencillito bien ahí para decir, me voy a comer un helado, me voy a ir a comer con mi familia, siempre estoy a menos cuarto. A fin de mes o a fin de quincena estoy preocupado porque no sé qué voy a hacer. ¿No será de que alguien abrió un ciclo de maldición y ese ciclo lo está siguiendo a usted porque nunca se ha cerrado ese ciclo? Y déjeme que eso es poco. Porque hay quienes dicen, es que yo no puedo dejar de fumar. Yo no sé por qué me llama la atención. Mire, hasta cigarros de plástico he usado y nada me funciona. Me he puesto parches y nada me funciona. ¿No será de que es un ciclo que alguien en su familia comenzó y nadie ha podido cerrar? Porque puede pasar. E incluso, hermanos, mire, incluso de alguna forma, ¿no será de que hay enfermedades que por algún ciclo que se abrió, esas enfermedades siguen en la familia? Ay, pastor, eso no puede ser. ¿Cómo no puede ser? Se recordará usted que nuestro Señor Jesucristo, aquella mujer que tenía muchos años de estar enjorobada, ¿qué le dijo? Hoy eres libre de tu azote, y la sanó. No le dijo, hoy eres libre de tu enfermedad. Hoy le dijo, hoy eres libre de tu azote. Y dice que la mujer que estaba encorvada se puso, hermanos, recta. ¿Por qué? ¿No será de que en algún momento alguien hizo algo para que esta mujer tuviera ese demonio, ese espíritu inmundo que la estaba atormentando? ¿Y no será de que alguien en nuestra familia hizo algo que, hermanos, de alguna forma nosotros no sabemos? Tal vez su abuelo, tal vez su abuela, su bisabuelo, su bisabuela, e incluso nuestros padres hicieron algo que abrió un círculo, hermanos, de destrucción, un círculo vicioso, y ese círculo no se ha cerrado. Y que hoy usted tiene la autoridad, mire lo tremendo y lo bonito de esto, que usted tiene la autoridad hoy para decirle, Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, yo vengo cerrando todo ciclo de maldición en mi familia, en mi generación, en mis descendientes, porque usted tiene ese poder hoy. Pero aquí Saúl, hermanos, Saúl, lo que él quería era disfrutar la vida. Lo que él quería era tener más de lo que ya tenía. Y por no hacerle, hermanos, caso a la palabra de Dios, al final lo mató un amalecita. Pero al contrario de David, en ese momento que la amalecita le estaba diciendo lo que hizo, David mandó a que mataran a la amalecita. Mire cómo cambian, hermanos, las situaciones cuando hay un verdadero hijo de Dios que no teme perder nada por causa de hacer la voluntad de Dios. David, hermanos, mandó a matar a ese amalecita. Pero lo tremendo de esto, hermanos, es de que nosotros tenemos que seguir día con día exterminando en nosotros lo que a Dios no le agrada. Porque si no, hermanos, si no, ese pecado lo va a exterminar a usted. Así de sencillo. Así como a Saúl lo mató un amalecita que era representación del pecado, el pecado nos puede llegar a matar a nosotros si nosotros no dejamos de hacer lo que el Señor nos está mandando a dejar, a desistir de lo malo que hacemos. Hoy es tiempo, hermanos, de que nosotros podamos, y mire, romper con todo amalecita
con todo, hermanos, lo que al Señor no le agrada. Mire lo que tremendo de esto. Y sabe que por qué le decía de que esto, hermanos, esto no para solo ahí, que uno comience a abrir un círculo de maldición, sino que también afecta a otros. Porque no solo, mire, en este momento no solo afectó a Saúl, sino que luego también afectó a David. Y se lo quiero mostrar. Regrese conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 30 y versículo 1. Primer libro de Samuel, capítulo 30 y versículo 1. Amén. Y dice así el primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 1. Y aconteció que cuando David y sus hombres llegaron a Siclag, al tercer día, los amalecitas habían hecho una incursión en el Neguev y contra Siclag, y habían asolado Siclag y la habían incendiado. Vaya conmigo al versículo 3, baje su ojito al versículo 3. Cuando llegaron David y sus hombres a la ciudad, he aquí que había sido quemada, y sus mujeres, sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. Aún le leo el versículo 6. Baje sus ojitos conmigo al versículo 6. Y dice el versículo 6: y David estaba muy angustiado porque la gente hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba amargado, cada uno a causa de sus hijos y de sus hijas. Mas David se fortaleció en el Señor su Dios. Mire lo que le pasó a David. ¿Por qué sufrió esto David? ¿Porque David era malo? ¿Porque David era desobediente? ¿Porque David, hermanos, era guerrero? ¿Porque David le gustaba ir a la batalla? No. Sencillamente a él le pasó esto porque Saúl abrió un ciclo de destrucción. Por eso le digo, lo que usted y yo abramos, hermanos, en contra de Dios, eso nos va a perseguir no solo a nosotros, sino que también a otros que están con nosotros. Saúl, hermanos, por culpa de Saúl, David entonces, miren lo que perdió David. David perdió, hermanos, dice que él perdió a sus mujeres, a sus hijos, a sus hijas, y su casa, hermanos, o el lugar donde estaban ellos, hermanos, fue quemado. Si nosotros no paramos, hermanos, esa maldición, esa destrucción, por causa del pecado, por causa del pecado que nos gusta hacer y no lo dejamos, y decimos hoy sí, y hoy lo dejamos, pero al tercer día, al cuarto día, al quinto día lo volvemos a tomar, ese pecado nos va a hacer que perdamos no solo lo propio, no solo lo que a nosotros, hermanos, como persona nos llega, sino que también va a afectar a nuestra familia. Los amalecitas, hermanos, llevaron cautivos a las mujeres y a los hijos de David. ¿Y se recuerdan ustedes que estamos hablando? ¿Qué es la amalecita? Es el pecado. Por el pecado que a veces nosotros cometemos dentro de nuestra casa, hacemos que ese pecado ese pecado se expanda, y entonces nuestros hijos y nuestras hijas y aún nuestro cónyuge es, hermanos, arrastrados a hacer cosas que nunca hacían. ¿Por qué? Porque nosotros estamos metiendo, hermanos, ese ciclo de maldición a nuestra casa. Porque cuando nosotros, hermanos, comenzamos a hacer cosas del mundo, cosas que al Señor no le agradan, cosas que son abominación a Dios, y las metemos a nuestra casa, entonces estamos metiendo, hermanos, un ciclo de maldición que comenzó ya a generar algo en nuestra familia. Y nosotros entonces vemos a nuestros hijos, a nuestra esposa, o en caso de mis hermanas, a sus esposos, de que ya ahora comienzan a ver cosas que no miraban, a escuchar música del mundo, a hacer cosas, hermanos, que habían dejado de hacer. ¿Por qué? Porque dejamos entrar ese ciclo de maldición a nuestro hogar. Que esto, hermanos, fue lo que le pasó a David. ¿Por culpa de quién? Por culpa de Saúl. Hoy es tiempo, hermanos, que comencemos a cerrar todo ciclo de maldición que en algún momento se abrió, porque si no, vamos a sufrir. Luego, miren lo tremendo de esto, que dice que David estaba angustiado. ¿Por qué?
Porque la gente lo quería apedrear. ¿Y por qué lo quería apedrear? Porque los hijos de este pueblo habían sido llevados cautivos. Y dice que esta gente lloraba a causa de sus hijos. ¿Ha visto usted alguna vez alguna madre, algún padre llorando por sus hijos? De que después, hermanos, que los papás, que los padres, hermanos, plantaron la palabra de Dios en ellos. Luego, hermanos, se perdieron. ¿No será de que también, así como plantaron la palabra de Dios, por un momentito que se descuidaron en no hacer la voluntad de Dios, en no obedecer la voluntad de Dios, permitieron entrar algo de maldición a su hogar? Y eso, hermanos, causó que sus hijos se alejaran? Porque a veces, hermanos, y mayormente, muchas veces en los cristianos evangélicos, en las familias cristianas evangélicas, puede pasar eso. Porque el enemigo no va a atacar a las familias del mundo. El enemigo, hermanos, viene en contra de las familias cristianas evangélicas. Y si usted como cristiano, usted como papá cristiano, deja o mete algo que a Dios no le agrada a su casa, ¿quién es entonces el que está metiendo el problema y está metiendo ese círculo de maldición a su hogar? Uno mismo. Y luego, ¿qué pasa, hermanos? Uno llora por sus hijos. ¿Por qué? Porque uno fue, hermanos, el que indujo a los hijos a que comenzaran a hacer lo malo. Ay, mi papá hace esto. Ay, mi papá se echa las cervezas y después allá está en la iglesia alabando al Señor. ¿Por qué no lo voy a hacer yo como hijo entonces? Mire lo tremendo de eso. Nosotros, hermanos, somos los que hoy tenemos que comenzar a hacer lo que es, hermanos, necesario para cerrar todo ciclo que en alguna forma se abrió. Si usted lo abrió, pídale perdón a Dios, porque así, hermanos, fue como Saúl lo hizo. Él, hermanos, pidió perdón, aunque en un momento dado, usted sabe cómo fue, hermanos, el final de la vida de él. Que un amalecita, hermanos, lo destruyó. ¿Y sabe qué es lo más bonito de esto? De que David, hermanos, en un momento dado, él estando acongojado, estando preocupado, le dijo al Señor que lo perdonara. Y eso fue lo que le ayudó, hermanos, a David a poder cerrar ese ciclo. Pero quiero ir un poquito más rápido con usted. Que en el final, hermanos, el Señor mandó a Saúl a que exterminara a todos los amalecitas y él no lo hizo. Y fue, hermanos, algo que vino en contra del pueblo de Israel por muchas generaciones. Porque me quiero saltar esto, pero se lo quiero decir rápidamente. Usted se recordará de que estando, hermanos, Esther, y llegando, hermanos, con aquel rey, Esther de alguna forma tuvo un enemigo. ¿Se recuerda usted quién era el enemigo de Esther? Amán. ¿Y quién era Amán? Un descendiente de los amalecitas. Mire hasta dónde había, hermanos, llegado el círculo que abrió Saúl, hasta dónde llegó. Afectó a David y todavía llegó a afectar a Esther. ¿Por qué? Porque Amán quería exterminar a todos los israelitas. Entonces, todo aquello, hermanos, todo aquello que nosotros de alguna forma dejemos que entre a nuestra vida, va a afectarnos a nosotros y va a seguir afectando a toda nuestra familia. Miren lo tremendo de esto. Entonces quiero saltarme ese punto con usted y que el Señor, hermano, nos ha mandado entonces a que destruyamos todo lo que al Señor no le agrada. ¿Sabe por qué? Porque lo que nosotros, hermanos, dejemos que se haga un círculo, eso nos va a afectar y nos va a afectar mal, nos va a afectar duramente, así como le afectó a Jacob. Y lo quiero llevar a esto. Acompáñenme a Génesis capítulo 27 y versículo 15. Génesis capítulo 27 y versículo 15. Y por si usted no ha leído su palabra o la palabra del Señor, su Biblia, en estos días, ahorita vamos a leer algunos versículos para que usted pueda, hermanos, estar ahí contento que leyó la palabra de Dios hoy. Dice Génesis capítulo 27 y versículo 15. Entonces dice, Rebeca tomó las mejores vestiduras de Saúl, su hijo mayor, que tenía ella en la casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Le puso las pieles de los cabritos, recuérdese de los cabritos. Le puso entonces las pieles de los cabritos sobre las manos y sobre la parte lampiña del cuello, o sea que no tenía ahí vello, sino que ella le puso, hermanos, esas pieles. Versículo 17 dice,
y puso el guisado y el pan que había hecho en manos de su hijo Jacob. Entonces él fue a su padre y dijo: Padre, Padre mío. Y él respondió: Aquí estoy. ¿Quién eres, hijo mío?, le preguntó Isaac, hermanos, a Jacob. Y Jacob dijo a su padre: Soy Esaú, tu primogénito. He hecho lo que me dijiste. Levántate, te ruego, siéntate y come de mi casa, para que me bendigas. Baje sus ojitos al versículo 24. Y dice el versículo 24: y le preguntó otra vez, una vez más, hermanos, Isaac le pregunta a Jacob: ¿eres en verdad mi hijo Esaú? Y él respondió: yo soy. ¿Qué ciclo, hermanos, de destrucción había abierto ahí Jacob? Usted que va conmigo, hermanos, en la temática que estamos hablando. ¿Qué ciclo, hermanos, de destrucción abrió Jacob? Mire lo tremendo de esto. Que dice, hermanos, de que en el momento usted se recordará de que Jacob dijo: voy a bendecir a mi hijo Esaú. Entonces, hermanos, Rebeca, como dice que Rebeca amaba mucho a, hermanos, a Jacob, porque dice que Rebeca amaba a Jacob y, hermanos, Isaac amaba a Esaú. Entonces, hermanos, cuando Rebeca oye esto, de que entonces, hermanos, Isaac le va a dar su bendición a Esaú, entonces le dice a Jacob: ¿sabes qué? Tu papá va a pronunciar palabras de bendición sobre Esaú, pero yo quiero que esa bendición sea para ti. Mira qué tremendo, cómo, hermanos, ellos estaban abriendo un círculo de destrucción. Porque mire, le digo, Jacob, hermanos, era muy querido por su mamá, Rebeca, y Esaú era muy querido por su papá, Isaac. Eso, hermanos, mire, usted como papá, usted como mamá, tenga cuidado, porque no vaya a ser que usted esté abriendo un círculo de destrucción, de que así como Rebeca miraba solo por Jacob y Isaac miraba solo por Esaú, a veces podamos estar abriendo un círculo de destrucción. Mire qué tremendo. Entonces, hermanos, llega aquí, hermanos, Jacob y le dice a Isaac que era, hermanos, Esaú. Mire, ¿conoce usted verdaderamente, usted que es papá, conoce verdaderamente usted a sus hijos? ¿Será que llegamos a conocer, hermanos, nosotros verdaderamente a nuestros hijos? ¿A cómo tiene que ser? Porque mire, aquí Jacob, hermanos, aquí Jacob llega y representando de alguna forma, hermanos, a Esaú. Y Isaac le pregunta: ¿quién eres? Y él le dice: soy Esaú. Y no era Esaú. Él, hermanos, mire, Jacob estaba abriendo, hermanos, un ciclo de destrucción, un ciclo de mentiras, que a él, hermanos, le iban a costar puramente a él como persona, a Jacob. Porque incluso, hermanos, vuelve otra vez Isaac y le pregunta: ¿eres verdaderamente tú mi hijo Esaú? Dándole una segunda oportunidad para que él recapacitara y él dijera: no, lo que estoy haciendo está mal, mejor voy a decirle la verdad a mi papá y que él me bendiga con la bendición que él me quiera dar. Pero como el corazón de Jacob estaba en ese momento, hermanos, de alguna forma, porque usted se recordará que Jacob significa tomado del calcañal o suplantador, entonces Jacob, hermanos, de alguna forma su corazón estaba en el que quería la bendición que le tocaba a su hermano Esaú. Isaac le vuelve a preguntar: ¿eres tú verdaderamente mi hijo Esaú? ¿Y qué le dijo? Sí, yo soy. Se le dio una segunda oportunidad. ¿Para qué? Para que entonces, hermanos, Jacob no viviera lo que tuvo que vivir por el ciclo de destrucción que él mismo abrió juntamente con la mamá de él. Ahora mire lo tremendo de esto, que era necesario que le leyera esto para que comprendamos el contexto de lo que le quiero decir ahora. Siempre ya en Génesis, vaya conmigo al versículo 29, al capítulo 29 y versículo 22 y 23.
Génesis capítulo 29, versículos 22 y 23. Amén. Y dice así Génesis capítulo 29, versículos 22 y 23. Y Labán reunió a todos los hombres del lugar e hizo un banquete. Y sucedió que al anochecer tomó a su hija Lea y se la trajo a Jacob y se llegó a ella. Ahora mire lo tremendo del versículo 25. Baje con su mirada conmigo al versículo 25. Y el versículo 25 dice: cuando fue de mañana, he aquí que Lea y Jacob, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No fue por Raquel que te serví? ¿Por qué pues me has engañado? Mire qué tremendo. Labán, hermanos, no era alguien que, hermanos, no era una persona tonta. Él sabía lo que quería. Él también era tremendo. ¿Y qué fue lo que hizo? Que cuando llegó Jacob, usted se recordará que llegó Jacob, hermano, dice que Jacob se enamoró, hermanos, de Raquel, se enamoró de una forma que dice de que él, los años que trabajó, le parecieron pocos. ¿Se recuerda cuántos años trabajó, hermanos, en ese momento, Jacob por Raquel? De principio fueron 7. Y después dice que fueron 7 más. Y después fueron 6 más. Pero ya por lo que a él le tocaba. Pero mire lo tremendo de esto. Que él trabajó, hermano, se esforzó por lo que quería, se esforzó por lo que él anhelaba en su corazón porque estaba enamorado. ¿Y qué pasó? En vez de darle a Raquel, le dieron a Lea. ¿Y qué fue lo que él le dijo? ¿Se dio cuenta en el versículo 25 lo que él dice al final? ¿Por qué pues me has engañado? Ahora regresemos regresemos, hermanos, en esa situación que él estaba abriendo ahí, hermanos, en ese ciclo de destrucción que él abrió. Regresemos a lo que él hizo en el ciclo de destrucción. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó o qué fue lo que hizo Jacob con su papá? Lo engañó. Entonces el ciclo que él abrió aquí dio la vuelta. Y como nunca se cerró ese ciclo, volvió otra vez. Pero ahora el afectado no fue Isaac, sino que fue Jacob. ¿Por qué? Porque él engañó y a él también lo engañaron. Tal vez a Jacob ya se le había olvidado, hermano, lo que había hecho con su papá Isaac, porque fueron 7 años. Pero mire, algo, hermanos, que tenemos que tener con seguridad, es de que lo que hacemos va a tener, hermanos, va a tener su paga. Va a venir, hermanos, lo que sembramos, lo vamos a cosechar en un momento dado. Y Jacob recibió lo que él había sembrado. Así como él, hermanos, engañó al papá, a él también lo engañaron. Y eso fue poco, hermanos. Eso fue poco. Porque quiere ver cómo una vez más engañaron a Jacob. Yo se lo quiero mostrar rápidamente para ir finalizando el tema. Ahí siempre en Génesis. Ahora váyase conmigo al capítulo 37 y versículo 31 al 35. Génesis capítulo 37, versículo 31 al 35. Y dice así Génesis capítulo 37, versículo 31 al 35. Entonces tomaron la túnica de José y mataron un macho cabrío. Paremos un momento aquí y usted se recordará con qué piel se cubrió Jacob cuando, hermanos, engañó a su papá Isaac. Con pieles de cabrito. Y mire ahora con qué lo estaban engañando a él. Entonces tomaron la túnica de José, los 11 hermanos de José, y mataron un macho cabrío, y empaparon la túnica en la sangre, y enviaron la túnica de muchos colores, y la llevaron a su padre, y dijeron: encontramos esto, te rogamos que la examines para ver si es la túnica de tu hijo o no. Él la examinó y dijo: es la túnica de mi hijo, una fiera lo ha devorado, sin duda José ha sido despedazado. Y Jacob rasgó sus vestidos,
puso cilicio sobre sus lomos y estuvo de duelo por su hijo muchos días. Versículo 35 dice: y todos sus hijos y todas sus hijas vinieron para consolarlo, pero él rehusó ser consolado y dijo: ciertamente enlutado bajaré al Seol por causa de mi hijo. Y su padre lloró por él. Le pregunto, ¿cómo cree usted que Isaac, cuando Jacob lo engañó, quedó luego? ¿Será que estaba contento Isaac? ¿Será que estaba, hermanos, de alguna forma conforme con lo que él había hecho? Claramente había un plan perfecto de Dios, eso no lo podemos, hermanos, discutir. Pero ¿cómo quedó Isaac cuando Isaac se dio cuenta entonces, cuando Esaú, hermano, llega con aquella comida que le había preparado a su papá y le dice: aquí estoy, padre mío, aquí te traje lo que tú me pediste? Y si usted lo ha leído, usted se recordará y dice, hermanos, que Isaac le preguntó: ¿y quién eres? Y entonces, hermanos, comenzó un diálogo con Esaú. Y ahí se dio cuenta entonces que Isaac lo había engañado. ¿No cree usted que Isaac, hermanos, se conmovió en su corazón e incluso derramó lágrimas porque su hijo lo había, hermanos, de alguna forma decepcionado, lo había engañado? Y miren lo que pasó aquí con Jacob. Que a Jacob, hermanos, los hijos, los 11 hijos lo engañaron. ¿Cómo? Diciéndole: tu hijo José fue exterminado. Lo que él más amaba, de alguna forma, se lo habían quitado. ¿Por qué? Porque venía un ciclo. Porque así como Jacob le quitó le quitó no la primogenitura a Esaú, porque esa él se la dio, Esaú mismo se la dio a Jacob. Pero la bendición que era para Jacob, hermanos, para Esaú, Jacob se la quitó a Esaú. Así como Jacob le quitó lo preciado, lo más preciado, hermanos, a Esaú, a él también le quitaron lo más preciado. Si nosotros comenzamos un ciclo de destrucción y no lo cerramos, este ciclo de maldición, de destrucción, va a seguir, hermanos, hasta que nosotros decidamos romperlo en el nombre de Jesús. Porque así, hermanos, como él de alguna forma engañó al papá, a Isaac, a él también lo engañaron. Y no fue, hermanos, no fueron pastores de otro lugar, fueron sus hijos. Fueron los hijos de Jacob los que lo engañaron. De la misma forma que él engañó, a él también lo engañaron. Entonces, hermanos, si nosotros abrimos un ciclo de mentiras, un ciclo de iniquidad, un ciclo de pecado, luego no estemos llorando de que ¿por qué me pasa a mí esto? Si yo tan bueno que soy. ¿No será de que nosotros también abrimos esto y ahora se nos olvidó? Porque a Jacob se le había olvidado. Por eso le digo, si usted y yo abrimos un ciclo, hermanos, de destrucción, hoy el Señor nos está poniendo la bendición para cerrarlo. Tendríamos, hermanos, muchos más ejemplos de cómo, hermanos, lo que nosotros abrimos, que no le es agradable a Dios, nos va a llegar a destruir. Y aquí, hermanos, podríamos hablar también, hermanos, de David. ¿Se recordará usted David lo que hizo? David, hermanos, de alguna forma, él se convirtió en una persona que hizo lo que a Dios no le agrada. Primero, cometió adulterio, fornicación. Luego, cometió suicidio o asesinato. Y que eran, hermanos, cosas que a Dios no le agradan. Pero así como él abrió ese círculo, hermanos, de ese ciclo de maldición, ese ciclo de destrucción, así también David sufrió. Porque se recordará usted que el hijo, hermanos, que tuvo con Betsabé, no vivió, murió. ¿Por qué? Porque hizo algo que a Dios no le agradaba. Y eso mismo, hermanos, que David comenzó y hizo conforme a su corazón o al deseo carnal de él, así mismo lo hizo Absalón. Mire qué tremendo. Así como ese ciclo que abrió David, así mismo, hermanos, ese ciclo volvió a caer en la vida de Absalón. Y lo podríamos explicar, hermanos, de alguna forma, pero le voy a invitar a que usted, si usted se quedó con esa necesidad, eso de buscar más de Dios, lo busque. Y mire lo que Absalón, hermanos, hizo. ¿Por qué?
Porque David abrió un ciclo, hermano, de destrucción. Hoy el Señor, hermano, nos está diciendo que tenemos que cerrar todo ciclo de destrucción. Entonces, hermanos, en esta noche, el Señor nos quiere dar la bendición de que si no es por usted, tal vez puede ser su familiar, usted hoy tome autoridad y haga, hermanos, lo que David hizo para cerrar ese ciclo de maldición. Le quiero leer este versículo, no lo busque, yo se lo leo rápidamente. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 13 dice: entonces David dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David: el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Porque en el momento, hermanos, de que entonces David se da cuenta que ha cometido un pecado y el Señor lo confronta por medio de Natán. Natán, hermano, llega, y usted sabe la historia, como Natán le dice que habían dos reyes, dos personas que tenían, hermanos, rebaños, y el más rico le quitó la única, la única corderita, hermanos, y se la dio entonces a aquel que necesitaba. Entonces usted se recordará que entonces a David se le dice: ese eres tú. Cuando David se da cuenta del ciclo de destrucción que abrió, entonces él, hermanos, reconoce su error. Y la palabra del Señor dice, hermanos, que el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Y esa es la misericordia, hermanos, que David alcanzó, porque él reconoció que había pecado, que había abierto un ciclo, hermanos, de maldición, un ciclo de destrucción, pidió perdón, y entonces, hermanos, comenzó entonces a ser restaurado David. Las consecuencias del pecado, hermanos, van a seguir. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo de esto? Que el Señor nos va a ayudar a ser fuertes. Y como Dios hace como Él quiere, como Dios es soberano, Él puede decir: bueno, mi hijo José pecó, pero está arrepentido verdaderamente, que no le sigan las consecuencias de lo que hizo. Porque Dios es soberano y Dios hace como Él quiere. Ay, no, Señor, tú lo perdonaste, pero que pague lo que Él hizo. Pero si Dios no quiere que usted pague lo que usted hizo, ¿quién es el hombre para decirle a Dios qué hacer? Si Dios lo quiere perdonar, hermano, lo va a perdonar. Y usted va a decir: ay, yo hice esto, pero no me pasó nada, pero me arrepentí de corazón. Gloria a Dios. ¿Acaso que Dios es verdugo, hermanos? ¿Acaso que Dios, hermanos, es alguien que solo está viendo cuando usted esté pecando y para destruirlo? No. Si dice el Señor, hermanos, de que Él es grande en misericordia y muy lento, hermanos, para la ira. Así como el Señor, hermano, nos está mostrando hoy que David pidió perdón, hoy el Señor le da a usted la oportunidad de pedir perdón. Y si usted dice: pastor, pues yo estoy bien, yo no tengo pecado por qué pedir perdón, yo no he hecho nada malo, ok, está bien. Pero no será de que tal vez algún su hermano, alguna su hermana, su papá, su mamá necesitan que hoy usted interceda por ellos, y que usted, como uno de los descendientes o uno de parte de su familia, se pare hoy a la brecha y diga: hoy yo, y diga usted su nombre, rompo con todo ciclo de maldición que se haya levantado o alguien haya abierto en mi familia. Usted lo puede hacer porque usted tiene la autoridad de Cristo, porque usted es sacerdote, hermanos, del Todopoderoso. Entonces yo le voy a invitar en esta noche a que se ponga de pie y con sus ojitos cerrados, yo le voy a invitar a que hoy usted represente a su familia. Si quiere su familia, hermanos, de papá y mamá, si quiere usted representar a su propia familia, pero que hoy usted represente a alguien o usted mismo, y hoy usted pida perdón por usted mismo, por usted misma, y así también por su familia, y que hoy en el nombre de Jesús todo ciclo de maldición, todo ciclo de destrucción sea, hermanos, destruido, exterminado en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y si usted dice: yo me he alejado del Señor y necesito regresar para que ese ciclo sea cerrado, sea destruido,
Yo le voy a invitar a que si usted hoy en su corazón tiene el reconciliarse con el Señor, yo le voy a invitar a que hoy usted se reconcilie con su Señor, que vuelva nuevamente a los brazos del Señor, para que hoy todo ciclo que se abrió sea exterminado en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Si usted hoy quiere recibir a Jesucristo como su Señor y su Salvador, o se quiere reconciliar con su Señor, yo le voy a invitar a que levante su mano derecha en alto, y que todo ese ciclo que muchas veces lo ha venido a usted destruyendo, a su familia, hoy sea cortado, sea destruido, sea desmenuzado, sea exterminado en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Pero es necesario que actuemos, que así como David actuó de una forma que él pidió perdón y alcanzó misericordia, hoy es necesario que nosotros actuemos, que no lo dejemos para mañana, porque mañana puede ser demasiado tarde y un amalecita nos va a terminar destruyendo. Hoy, si usted tiene en su corazón la necesidad de reconciliarse con su Señor, yo le voy a invitar a que levante su mano derecha en alto. Y si usted no ha recibido a Jesucristo como su Señor y su Salvador, yo le voy a invitar a que también levante su mano derecha en alto y hoy lo haga, para que todo en su vida cambie y que todo aquello que lo ha venido destruyendo a usted y a todos los que usted ama, hoy sea parado. Hoy sea parada toda iniquidad, toda transgresión. Hoy sea destruido todo pecado, para que usted comience a tener unos días de bendición y todos los días malos queden en el pasado. Una vez más, yo le hago la invitación. Si usted se quiere reconciliar con su Señor, le voy a invitar a que levante su mano derecha en alto. Y si usted quiere recibir a Jesucristo como su Señor y su Salvador, para que Él sea el que luche por usted, pelee por usted, le voy a invitar a que levante su mano derecha en alto, para que su vida sea transformada. Y hoy, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, usted no salga igual como entró, sino que usted salga con la convicción y la certeza de que todo aquello que se ha levantado en contra de usted, que todo ciclo de maldición, que todo ciclo de destrucción, hoy el Señor lo borra, lo destruye, lo extermina en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Bendito Dios y Padre bueno, Señor, te damos gracias, porque tú, Señor, nos das, Padre eterno, tu palabra en el momento, Señor, que necesitamos. Sabiendo, Señor, que todo, Padre eterno, está en tus manos y que eres tú el que conoce los tiempos y conoce, Señor, lo mejor para cada uno de nosotros. Hoy, Señor, venimos, Padre eterno, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, venimos presentándonos delante de ti. Así como David, Señor, se presentó delante de tu presencia y pidió perdón, hoy, Señor, te pedimos perdón y te rogamos, Padre eterno, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, que todo ciclo, Señor amado, de destrucción, de maldición, Padre, que se ha levantado, que alguien, Señor, en nuestra familia, Padre bendito, abrió hoy en el poderoso nombre de Cristo Jesús, es cerrado, es destruido, es, Padre Santo, borrado por la preciosa sangre de Cordero Santo. Ahí, hermano, donde usted está, abra sus labios y dígale al Señor que hoy usted se pone a la brecha, que hoy usted se pone como aquel pilar de su familia, para que todo lo que usted hoy pida en el poderoso nombre de Cristo Jesús sea borrado. Si aquello que ha venido a su familia ha sido por causa de alguien que abrió algún círculo, algún momento, un ciclo de maldición, hoy en el poderoso nombre de Cristo Jesús, usted destrúyalo por la preciosa sangre del Cordero Santo. Porque esos ciclos puedan ser de enfermedad, hoy destruya todo ciclo de enfermedad que ha venido por desobediencia de alguno de sus parientes, de alguno de su familia, de alguno que viene de algún linaje de la familia. Que se levantó esa maldición, que se levantó esa pobreza, que se levantó esa enfermedad. Hoy, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, usted destruya todo ciclo que ha venido afectando a su familia por generaciones. Declárelo con su boca, declárelo con sus labios, declárelo con su voz
que hoy usted está pidiendo misericordia y perdón por aquellas personas, para que entonces hoy sea borrado todo aquel ciclo que ha afectado por mucho tiempo a su familia. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, Padre, como tu siervo, bendito Señor, como tu siervo, Señor, llamado, enviado y ungido, hoy, Padre eterno, en tu nombre, vengo, Señor amado, pidiéndote que tú cierres, Padre, que tú destruyas todo ciclo de maldición que en la familia de mis hermanos aquí presentes, Señor, y aquellos que están al alcance de mi voz, han, Señor amado, sido. Hoy, Padre, te pido que tú los rompas en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y que hoy, Señor amado, ellos comiencen, Padre, a tener la libertad, Señor, que ellos, Padre, anhelan en su corazón. Y que ellos vean, Señor, cómo los tiempos, Señor, cómo los tiempos comienzan a cambiar. Y que ahora, Señor, serán tiempos favorables, Señor amado, para cada uno de ellos y sus familias, Padre bendito. Que ellos vean, Padre, con sus propios ojos cómo esos ciclos, Señor amado, de enfermedad comienzan a desaparecer. Porque hoy ellos están pidiendo, Señor, que esos ciclos de enfermedad, que esos ciclos de maldición sean rotos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque sabemos, Señor, que eres tú hablándonos, Padre, y dándonos con certeza lo que tú, Señor, quieres que nosotros sepamos. Te amamos y te bendecimos. Y gracias, Señor, por tu palabra dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y hemos conocido quién es la verdad, tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, papito lindo, por tu amor y tu misericordia. Te amamos y te bendecimos. Y te pedimos, Señor, que no permitas en nuestra vida que nosotros abramos, Señor, algún ciclo, Señor amado, de destrucción, sino que antes, Padre, así, Señor, como tú le avisaste, Padre, a tus siervos por medio de los profetas, tú dinos, Padre bendito, lo que debemos de hacer para no cometer esos errores y así, Señor, poder vivir en paz y en santidad en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias, papito lindo, por tu buena palabra, porque sabemos, Señor, que tú nos hablas dentro y fuera de tiempo, en el tiempo exacto, en el tiempo, Señor, que tú quieres hablarnos. Gracias, Padre, te damos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, precioso y santo Espíritu de Dios. Aleluya, amén, amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor, hermano. ¿Sabe? El Señor nos está libertando en este tiempo para que usted, hermanos, comience a vivir verdaderamente en el Señor.